Qué alegría estar otra vez aquí, buscando de la vida que nos da Jesús. Él es la fuente de la vida, la fuente de la esperanza, la fuente de gozo, la fuente de verdad. Tengo en mi corazón para compartir con ustedes una charla que tiene que ver con las emociones. Se llama Viviendo a Plenitud, porque para que nosotros podamos vivir nuestra vida a plenitud, en realidad tenemos que estar en contacto con nuestras emociones. Pero muchas veces nuestras emociones son como enemigos, ¿verdad? Y les tenemos un pavor terrible, porque a veces saltan unos sentimientos y saltan unas cosas por dentro, ¿verdad? Que no queremos sentirlas. Entonces, tenemos a veces a las emociones como esclavizadas, así como un perro amarrado, ¿verdad? Uno dice, ese perro es un perro rabioso, furioso, lo tengo que amarrar, lo tengo que tener todo dominado para que no salte. Y de repente sí, tenemos emociones que están desordenadas, emociones que provienen de heridas, emociones que nos causan daño, pero eso no es la voluntad de Dios, nunca fue la voluntad de Dios, porque las emociones son maravillosas. Las emociones nos hacen sentir vivas, las emociones nos convierten a nosotros en seres humanos. El poder sentir, el poder entender esas emociones, el poder aprender de esas emociones, el poder compartir esas emociones, eso es lo que a nosotros nos diferencia de los animales. Los animales sienten, pero no saben que sienten. Nosotros sentimos y sabemos. Y entonces la charla de hoy tiene que ver con esto, con vivir a plenitud. Y en tanto nosotras estemos unidas al Espíritu de Dios, en tanto estemos unidas a Jesús, en tanto podamos realmente estar conectadas con el Señor, nuestras emociones van a estar en orden. Eso no significa que no vamos a sentir dolor o tristeza, porque esas son emociones. O sea, estar triste no es malo. Lo que es malo es que la tristeza te consuma. Estar enojada. Uno dice, uy, no, yo no me puedo enojar. No, eso es una emoción. Ahí está. El problema es que el enojo te produzca ira y odio y un montón de cosas que después te van a esclavizar. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Es interesante porque nosotros sentimos las emociones, pero no sabemos cómo se forman o de dónde vienen o cómo aparecen. Simplemente las sentimos. Pero vamos a entrar un poquito para como comprender y tener ahí un poquito claro cómo se forman las emociones, de dónde vienen, qué es esto. Y resulta que las emociones son percepciones, son sensaciones que nosotros sentimos en nuestra conciencia. En nuestra conciencia surge una sensación a partir de nuestro contacto con el mundo exterior. Entonces aquí hay algo bien hermoso y desde el principio bien importante. Las emociones tienen que ver siempre en ese escenario donde estamos nosotras y está el mundo exterior. O sea, en contacto con ese mundo objetivo, con eso que está ahí. Y otra cosa, las emociones se viven y se sienten siempre dentro de un vínculo de relación. No se pueden sentir emociones sin que surja en esa sensación, en esa percepción, otra persona. Tanto externamente como internamente. ¿Qué significa eso? De repente yo estoy sola, pero cuando yo siento algo, lo estoy sintiendo en mi interior en relación a un recuerdo, en relación a algo que me pasó, en relación a otras personas que estaban ahí. Porque las emociones no surgen ni aparecen solas únicamente cuando estoy yo en un escenario, sino en mi interactuar con el mundo externo y en mi relacionarme con los demás. Y todo esto, como siempre se los digo, me gusta, porque todas estas cosas y estas teorías psicológicas que tratan de explicarnos, y en realidad lo único que nos puede explicar es Dios, ¿verdad? Pero bueno, hay aproximaciones de explicar cómo funcionamos y cómo somos y cómo pensamos, es misterioso y es bien bonito poder entender esas cosas. Siempre al final terminan afirmando que somos seres sociales, o sea, el ser humano necesita vivir en vínculo. Necesita vivir en relación, necesita estar conectado. Si no, sufre muchísimo porque está hecho para estar en relación, para estar conectado. Y además,
En esas relaciones, en ese vínculo, siempre a partir del amor, esas emociones van a poder crecer en esa sanidad, en ese propósito de Dios o no. Y entonces sobre esto ponía el Señor en mi corazón algo que nos pasa a todas, es que siempre nos pasa a todas, es verdad. Como las emociones son sensaciones que aparecen a partir de nuestro contacto con el mundo exterior, dependiendo de cómo haya sido esa percepción del mundo exterior, nuestras emociones van a estar permeadas de ciertas interpretaciones que después van a aparecer cada vez que estemos en contacto y en situaciones semejantes. Entonces, si de repente yo en esos años de formación, en esos primeros años de vida tan importantes, tuve una percepción del mundo externo muy peligroso o muy negativo o muy incierto, pues me va a acompañar siempre una sensación de incertidumbre, una sensación de peligro, una sensación de rechazo, va a estar ahí como interiorizada, anidada. Y entonces no importa si las circunstancias son diferentes, yo siempre voy a interpretarlo y siempre lo voy a percibir desde eso que se integró en mí desde pequeñita. Entonces el mundo es incierto, o el mundo es peligroso, o la gente es mala, o en realidad no hay, la gente no es honesta, digamos, como esos absolutos que se van interiorizando en nuestra mente, en nuestro interior. Entonces la percepción de las cosas siempre van a estar permeadas de eso que está ahí. Y aquí es donde nosotros podemos realmente estar muy agradecidas y tomar este tesoro tan grande que nos da el Señor, porque el Espíritu de Dios es el que viene a rectificar todas esas cosas. Todas provenimos, nadie ha tenido un hogar perfecto y todo lindísimo y todo de la mejor manera para que no hayan ciertas cosas en nuestro corazón que necesiten sanidad. Todas fallamos, inclusive las que estamos en los caminos del Señor y tratamos de educar a nuestros hijos de la mejor manera, fallamos también. Y ellos tendrán sus propias cosas, unos más, otros menos. Hay historias de historias, pero nadie es perfecto. Pero es el Espíritu de Dios el que puede venir a estar en nuestro interior, a rectificar, a producir en nosotros una luz diferente para poder percibir el entorno diferente. Si el Espíritu de Dios viene a habitar en mí y el Espíritu de Dios viene a ser ese centro, ese eje en mi interior, entonces mis emociones, mis pensamientos, todo mi ser integrado, unido al Espíritu de Dios, va a poder percibir las circunstancias de otra manera. Porque las circunstancias están ahí, pero nosotros las interpretamos. Y es interesante porque usted puede estar en una circunstancia con otra persona, exactamente la misma, y la percepción de esa circunstancia es distinta, la suya de la otra persona. O sea, cada quien percibe de acuerdo a su ser interno. Entonces siempre hay diferentes relatos, siempre hay diferentes apreciaciones. Pero si el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, entonces la percepción de esas circunstancias, el Espíritu de Dios nos va a hacer verlo desde el propósito y desde la mirada de Dios. Y yo sé que yo hablo mucho de esto, es como un eje central en mí con diferentes énfasis, pero definitivamente lo hablo porque ha sido como ese proceso y esa experiencia personal en el proceso de sanidad, en el proceso de crecimiento, en el proceso de conocer al Señor, que realmente me ha permitido vivir el reino de los cielos. Porque a veces pensamos que el reino de los cielos es afuera, ¿verdad? Las circunstancias cambiadas y Dios pone todo a nuestro favor y todo nos sale súper bien. Y a veces Dios interviene en las circunstancias, pero realmente el reino de los cielos se vive primero en nuestro interior, en nuestro corazón, adentro. Y entonces Él nos permite en nuestro corazón, el Señor viviendo ahí, trayendo esa justicia, trayendo esa nueva perspectiva, trayendo esos nuevos valores, trayendo esa nueva manera de pensar. Entonces yo voy a poder percibir y vivir diferente. Con respecto a esto de las emociones, les quiero leer unos proverbios que dicen lo siguiente. Proverbios 14:10. Dice: cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Este proverbio es bien directo.
y describe claramente un poco esto que estamos hablando. O sea, cada persona, cada corazón, cada ser humano, cada persona, cada individuo en su interior, cada uno es el que conoce sus propios dolores, es el que conoce sus propios sufrimientos, cada corazón. Y yo sé que a veces es muy frustrante cuando uno trata de explicar, cuando uno está triste, cuando uno está frustrado, cuando uno está ansioso, cuando uno se siente desanimado y uno trata de compartir esto y uno siente que las palabras no alcanzan y que de repente las otras personas no terminan de entender cómo uno se siente. Y eso es bien frustrante, produce todavía como más desánimo. Y esto es así porque en realidad es así. Cada quien siente y percibe y conoce su interior, lo más íntimo de su ser, de una manera que nadie más lo va a poder hacer. Y esto es interesante porque a veces muchas discusiones en las amistades o en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, tienen que ver con que la otra persona no te entiende, no entiende mis sentimientos, no entiende lo que yo siento, y es así, hay una imposibilidad. Existe lo que se llama la empatía y uno puede tener la capacidad de ponerse en los pies de la otra persona, pero siempre lo vas a pensar o lo vas a percibir desde tu propia experiencia. Pero el único que realmente puede entender y conocer y venir a darte esa sensación, ese sentimiento, esa paz de que sí te entiende a plenitud es Jesús. Y entonces Él sí puede entender, porque está esta otra parte que dice que el Espíritu de Dios es el que nos escudriña a profundidad. Entonces, lo primero sería como realmente comprender que la única persona que puede entender a profundidad lo que sentimos y esas emociones que están ahí, que de repente sentimos como desordenadas o las sentimos como enemigas o no queremos ponernos en contacto con eso, el único es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede entendernos. Y la segunda persona eres tú misma. Nosotros somos los que podemos entendernos. Y ningún extraño comparte su alegría, porque también, a pesar de que nosotros podamos compartir las alegrías con las demás personas, en realidad ese sentimiento de celebración y de triunfo y de plenitud tan profundo como lo sentimos cada uno en relación a nuestras propias cosas, no se puede, otra persona no lo puede percibir porque somos seres únicos, diferentes, diferenciados. Y el otro versículo, que es Proverbios 27:19, dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Que eso también tiene que ver con esto de ser únicas. Así como nadie tiene mi cara, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, se parece a la hermana, a la mamá, a la prima, pero soy yo, a menos que esté la gemela idéntica, que igual siempre hay rasgos que distinguen, ¿verdad? Así como el agua refleja mi rostro, que es único, así el corazón refleja la persona. O sea, cada uno de nosotros somos diferentes, distintos. Y el corazón, que es como ese centro de intimidad de nuestra esencia, donde está todo lo que nosotros somos, ahí, en esa individualidad, ese corazón te refleja a ti en la diferenciación del resto de las personas. ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque a veces viene la frustración, ¿verdad?, de sentirnos no comprendidas o de sentirnos como separadas o de sentirnos como que nadie nos entiende, pero ese sentimiento y esa sensación está ahí porque en realidad nosotras todas somos diferentes, somos únicas, y la única persona que puede venir a producir esa certeza de comprendernos, de compartir todo lo que sentimos es el Señor. Entonces, cuando nosotros realmente dejamos de pretender que sean las otras personas las que sientan eso, que sean las otras personas las que respondan a eso, y experimentemos esa plenitud con Jesús, vamos a poder compartir, claro, porque somos seres sociales y necesitamos el vínculo y la conexión, vamos a poder compartir con los demás, pero desde un lugar diferente, con una posición diferente, con una manera de percibir diferente, con una manera de expresarnos diferente, ya no desde un lugar de demanda, de necesidad, ¿verdad?, que solo el Señor puede llenar, sino desde un lugar de poder compartir lo que yo siento sin pretender esa conexión íntima que solo Jesús, de poder compartir mis emociones, mis sentimientos, de poder contar lo que yo siento sin angustiarme, sin frustrarme, sin enojarme si la otra persona no comprende exactamente lo que yo estoy diciendo, porque solo el Señor lo puede hacer. Y entonces esto
es importante porque tal vez aquí un primer punto de reflexión sería pensar cómo percibimos el mundo exterior. O sea, como que tú hagas un alto y digas, bueno, en general, ¿cómo yo percibo el mundo exterior? ¿Lo percibo amigable? ¿Lo percibo difícil? ¿Lo percibo peligroso? ¿Lo percibo incierto? O sea, ¿cómo percibo el mundo exterior? Y la otra pregunta sería, ¿cómo me relaciono con las demás personas? Porque esas dos preguntas están totalmente unidas a cómo yo siento mis emociones y cómo yo vivo, ¿verdad? Si yo tengo esas emociones ahí como fuertes, pero están como comprimidas para que no salgan, o al revés, las tengo tan reprimidas que no siento nada, no siento tristeza, pero tampoco siento alegría, ¿verdad? O no siento, estoy tan protegida para no sentir dolor, para no desanimarme, para no vivir un fracaso, que entonces no siento nada y no me relaciono y estoy desconectada, entonces no vamos a vivir a plenitud. Entonces es como hacer primero un punto, un alto y decir, bueno, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo percibo el mundo? Porque eso me va a dar una luz de cómo yo siento, de cómo están mis emociones, de cuán cómoda me siento con mis emociones. Y yo recuerdo cuando yo empecé como a entender que el Señor quería traer un proceso de sanidad, porque tampoco entendía mucho eso hace años cuando me empecé a acercar al Señor. Pero el mismo Espíritu de Dios es inevitable, ¿verdad? Uno no lo puede evitar. El mismo Espíritu de Dios te empieza como a inquietar y a tocar, y uno empieza a llorar y uno no sabe ni por qué, ¿verdad? ¿Por qué estás llorando? No sé, nada más uno llora y el Espíritu de Dios empieza a producir todo eso. Yo recuerdo que yo tengo emociones muy fuertes, o sea, yo soy una persona con emociones muy fuertes. Las alegrías las recuerdo, me puedo remontar un poco a mi adolescencia, a mi juventud, hace poquillo. Sentía todo demasiado, o sea, la alegría la sentía, pero era una cosa, ¿verdad? La tristeza la sentía, el enojo, sentía todo muy fuerte, hasta que yo me agoté. Y yo dije, no, yo necesito controlar esto, porque esto está muy cansado. Y entonces yo empecé como sin darme cuenta, ¿verdad? Empecé a tener mucho dominio sobre lo que yo sentía, porque me incomodaba sentir tanto, era muy cansado. Y sin darme cuenta, llegué como a adormecer mis emociones, ¿verdad? Y las partes duras, las de tristeza, todo eso, ¿verdad? Como adormecer mis emociones. Y durante mucho tiempo, la verdad que yo decía, qué bien, ya yo tengo todo esto dominado, como el perro ese, ¿verdad? Así atrapado con cadenas, ¿verdad? Lo tengo dominado. Pero inevitablemente el Espíritu de Dios me llevó a un proceso de ponerme en contacto con esas emociones, aunque yo no lo quería. No lo busqué, pero el Espíritu de Dios me llevó inevitablemente a ese proceso. Y yo recuerdo, me reuní una vez con Chris, nuestro pastor, y yo recuerdo que cuando me reunía, uno entra a su oficina y empieza a llorar, yo no sé qué pasa ahí, o sea, uno pone un pie en la oficina de Chris y uno empieza a llorar, es una cosa fuertísima, ¿verdad? Entonces yo llegaba y yo empezaba a sentir aquella cosa, yo decía, pero yo no quiero llorar. Y entonces él me decía, pero ¿por qué no quieres llorar? Yo le decía, es que me da miedo no parar de llorar. O sea, me da miedo empezar a llorar y no parar de llorar. Entonces no quiero. Y eso les cuento hace poco, hace 4 años. Y yo decía, qué cosa más extraña, ¿verdad? Tengo tantas cosas allá adentro sin saberlo, pero me da miedo ponerme en contacto con eso porque no quiero que eso me domine otra vez. No quiero que las emociones me dominen. Y recuerdo que ahí, bueno, él me dijo, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, ese es no va a permitir que eso te domine, ¿verdad? Hay un versículo muy dice que es el ancla de nuestras emociones. El Espíritu de Dios, el Señor es el ancla de nuestras emociones. Bueno, y yo le permití al Espíritu de Dios empezar eso. Y yo me descongelé. Yo uso esa palabra, yo digo, yo estaba como congelada, ¿verdad? No lloraba, pero tampoco había vuelto a disfrutar tanto. O sea, no había vuelto a tener esa pasión por la vida. Porque si agarras tus emociones y las tratas de meter en una caja y las tratas de adormecer, no puedes adormecer solo la tristeza. Voy a adormecer solo la tristeza. No, es que todo queda ahí. Y entonces está bien, no sientes unas cosas, pero dejas de sentir otras. Y el Señor me llevó a ese entendimiento de ponerme en contacto. Y claro, sin miedo,
sabiendo que Él es el que te va a guiar, que Él es el que te va a llevar, que Él es el que te va a ayudar a percibir diferente para que tus emociones no te dominen. Porque eso es lo que pasa, por eso la introducción, cuando yo sigo percibiendo el mundo desde mi propia interpretación, entonces voy a seguir siendo de un momento a otro dominada por esas emociones, esas sensaciones extrañas que aparecen, que se unen a esa historia de dificultad. De repente algo pasa y uno como que siente, y uno dice, qué raro, sentí angustia, siento algo, y no lo puedes explicar bien, pero es porque algo del mundo exterior viene y produce esa sensación que se une con tu propia historia. Pero cuando el Espíritu de Dios está ahí y eso aparece, el Espíritu de Dios te permite, te va enseñando a interpretar diferente. Y como interpretas diferente, sí empiezas a sentir diferente. Es cierto, porque yo soy testigo, es cierto que puedes empezar a sentir diferente, a que tus emociones sean emociones que procedan de esa percepción y de esa visión de Dios del mundo. Porque nosotras somos hechas a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que Dios tiene emociones. Claro que las tiene. Él nos ama, Él se entristece, Él se enoja. Cuando están registradas. En el Antiguo Testamento se ven montones las emociones de Dios Padre. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús como ejemplo de esa humanidad sintiendo, viviendo a plenitud, pero de la mano del Espíritu de Dios, sintiendo y viviendo a plenitud de acuerdo al orden de Dios. Y eso, vamos a ver varios ejemplos de Jesús, pero antes de eso les voy a leer en 1 Corintios 2:10 lo siguiente. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Vean qué bonito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha percibido. Y ahí está hablando de la percepción del mundo, por lo tanto tiene que ver con las emociones. Dice, ninguno, o sea, humanamente hablando, nadie ha percibido lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Si nosotros aplicamos esto que acabamos de leer a lo que estamos hablando, lo que podemos ver aquí es que el Espíritu de Dios es el único que puede venir a producir en nosotros, a revelar en nosotros, a darnos la capacidad de percibir ese mundo, de percibir esas circunstancias, de relacionarnos con ese entorno desde un lugar completamente diferente. Desde un lugar donde vamos a experimentar en nuestro interior esas sensaciones, esas emociones, ese entendimiento de las circunstancias, pero desde la mirada de Dios. No desde esas experiencias personales que producen dolor, no desde esos discursos del mundo que no proceden de Dios, no desde nuestra propia mente equivocada, con dificultad, sesgada, de acuerdo a nuestras propias opiniones, nuestros propios valores, sino desde Dios. Y esto es bien liberador, porque si yo puedo vivir la vida viendo en las circunstancias a Dios, y no solo viendo, sintiendo. Es que yo durante mucho tiempo tuve este ejercicio de la mente, la renovación de la mente. No sé si, ¿verdad? Mucho se habla de eso. Y mucho. Entonces este esfuerzo de
ver en la circunstancia, entender en la circunstancia, y eso es muy importante porque eso te ayuda, eso puedes traer el dominio propio, puedes cambiar la forma de pensar, pero esto que el Señor quiere traer a nuestra vida no es solo entender, sino sentir. ¡Qué rico! En la circunstancia, sentir, no solo entender, sentir lo que Dios quiere que sientas, percibir lo que Dios quiere que percibas. Entonces eso es verdadera libertad, eso es poder vivir a plenitud. Ya no vamos a tener temor de las circunstancias o no nos vamos a querer esconder o no vamos a querer estar solo en ciertos círculos porque vamos a saber que no importa dónde estemos, no importa lo que suceda, el Espíritu de Dios dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Este versículo, este es importantísimo. Bueno, Señor, yo te amo. Entonces yo quiero que tu Espíritu revele eso que has preparado para mí. En todas las circunstancias donde yo estoy. En mi vida, en mis relaciones, en mi cotidianidad, revela eso que tienes preparado para mí. Porque muchas veces llevamos esto a grandes propósitos de Dios. Y sí, tiene que ver con grandes propósitos de Dios, pero tiene que ver con nuestra vida, nuestra cotidianidad, lo que nos importa, lo más cercano de nosotros también. Y entonces, vean, escudriñar significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. El Espíritu de Dios escudriña en mí y es el único que puede escudriñar en los demás, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer. Inclusive sobre mí misma el Espíritu de Dios puede hasta explicarme cosas que siento que no entiendo. Y nos dice que Jesús en Isaías 11:3, y estos dos versículos son como la clave, ¿verdad? Según 1 Corintios 9, ese nos lo llevamos en el corazón, Isaías 11:3 dice que el Espíritu de Dios le iba a hacer entender diligentemente a Jesús en el temor de Dios, pero el temor no de miedo, ¿verdad? De respeto, de entender su soberanía, su sabiduría. Y Jesús no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Otra vez estamos hablando de la percepción y los sentidos, porque de ahí vienen las emociones, de lo que yo percibo, ¿verdad? Entonces, qué importante que Jesús caminó en medio nuestro, pero Él no juzgó por lo que simplemente sus ojos vieron. Y vean lo que significa arguir, eso me encantó, esa palabrilla. Dice, Jesús no juzgará ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y arguir significa sacar en claro, deducir como consecuencia natural, echar en cara, acusar, aducir, alegar, argumentos a favor o en contra de alguien. Y esto, deducir como consecuencia natural, vean, nosotros estamos ante alguna circunstancia o escuchamos ciertas palabras y nosotros decimos, de fijo es eso. Es que no hay otra, pero es que ve lo que me dijo esto, eso está clarísimo, no hay otra interpretación, o esto es lo que yo vi, esta es la escena que yo tuve enfrente, vea la escena, usted me puede decir que ahí hay otra posibilidad, no, es esto lo que pasó, pero claramente dice la palabra que Jesús no se dejó guiar por eso, ni por lo que vio, ni por lo que escuchó. O sea, esas primeras sensaciones que vienen, esas primeras percepciones son engañosas. Pero nosotras mismas tenemos que estar claras de eso para no dejar que eso nos domine, para no dejar que esas emociones que aparecen de primera entrada, que están unidas a pensamientos y entonces ya hay argumentos y además se termina entonces de fortalecer el argumento negativo, sí, yo tengo razón, por eso yo no tengo amigas, porque todas traicionan y ahora ¿para qué me puse a tener una amiga si ni me llamó? Y yo estoy, ¿verdad? O sea, se une y fortalece el pensamiento. O ¿para qué tener pareja? Los maridos, ¿no? Ahí se unen esas percepciones, pero claramente dice que si nosotros somos guiadas por el Espíritu de Dios, Él nos va a mostrar cosas que no hemos ni visto ni oído. O sea, en esos ojos y en esos oídos espirituales. Y después que para que eso suceda, entonces nosotras tenemos que no dejarnos guiar por lo aparente. O sea, que hay un poner, estar conscientes, hay un darse cuenta. Hay un decir, bueno, yo no voy a permitir que esto siga sucediendo. No me voy a dejar dominar por estas percepciones equivocadas. Pero no significa apartarte o agarrar esas emociones y meterlas en una gaveta,
sino que significa permitir que el Espíritu de Dios produzca esa transformación. Y vamos a ver varios ejemplos de Jesús, cortitos, donde vemos a Jesús viviendo, sintiendo sus emociones, a plenitud, sintiéndolas. Y el primero que más me gusta es el ejemplo de las bodas de Caná, que además me parece formidable porque el primer milagro registrado que hace Jesús es está en el Evangelio de Juan. Y nos dice la historia que Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 2, para quienes lo quieran leer, del 1 al 12. Resulta que Jesús ya había hecho relación con sus discípulos, ya los había escogido a sus discípulos, o sea, él ya había iniciado su proceso interno, porque todavía no se había expuesto, todavía él no había dicho quién era públicamente, todavía no había hecho ningún milagro, o sea, nadie sabía quién era él, pero él ya había empezado su relación con sus discípulos y ya estaban. Y entonces había una boda en Caná, invitaron a la mamá de Jesús, a Jesús y a sus amigos. Esto me encanta, porque nos muestra a Jesús en conexión, en relación. Él fue a una boda. Y nadie, además lo invitaron y nadie sabía que él hacía milagros, o sea, no lo invitaron como para ver qué milagrillo hacía ahí, o sea, lo invitaron porque caía bien, porque era una persona agradable, y lo invitaron con sus amigos, con su grupo de amigos, nadie ni siquiera sabía que eran sus discípulos. Es como cuando a uno se le ocurre invitar a una persona y entonces inmediatamente aparecen como los cercanos, porque hay como grupitos, ¿verdad? Y dice, bueno, yo no voy a invitar a fulanitas y menganita y al final uno invita al grupito porque es como el grupito que siempre anda junto. Pues resulta que están en esta boda, que además es un escenario lindísimo, es un escenario de alegría, de celebración, de una boda. Una boda es lo más íntimo, lo más particular, es una celebración que tiene que ver con la conexión, con la vida, con el futuro, con la alegría. Y la mamá de Jesús se da cuenta que no hay vino. Nadie le pide nada a Jesús ni nada, la mamá se da cuenta, eso me hace gracia porque nos muestra un poco la personalidad de María, ¿verdad? Seguro ella era organizadora, ¿verdad? O sea, uno se da cuenta que falta algo cuando uno es organizador y uno está pendiente, ¿verdad? Si no, no se da ni cuenta si falta algo en una fiesta o no, y ella era una invitada. Ella se da cuenta y entonces ella le dice al encargado, ella va y le dice a Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús le contesta, todavía no ha empezado mi hora, ¿por qué me vienes? ¿Verdad? Lo que Jesús le está diciendo es, yo todavía no me he manifestado públicamente, yo no he hecho ningún milagro, no me pongas en compromiso, ¿verdad? Como, no me pongas en compromiso, yo todavía no he hecho, no me pongas en compromiso, ¿verdad? Pero María, que lo conoce, le dice al encargado de la fiesta, al organizador, hagan todo lo que él dice. Y entonces este hombre va, ¿verdad? Y busca a Jesús. Y esto es lo que más me gusta. Jesús, vean, chicas, pongámonos a pensar, ¿qué trascendencia para la salvación de la humanidad tenía que Jesús hiciera vino en una boda? O sea, ¿qué trascendencia tenía para el propósito de Dios, para la cruz, para la salvación de la humanidad, hacer vino en una boda? O sea, para eso, nada. ¿Verdad? Para el gran propósito de Dios, hacer vino en una boda. Pero Jesús, que está ahí, que está disfrutando, que tiene empatía, que puede saber y entender y conectarse con esa celebración, que para esas personas era tan importante, que esos novios estaban tan felices. Pues yo no sé si usted sigue casado, se divorció, le fue bien o mal, pero generalmente cuando uno se casa está muy feliz, ¿verdad? Ya no sé el desenlace, pero en una boda uno está feliz, a menos que esté casada obligada, pero si no, el primer día, aunque sea cuando está diciendo acepto, está feliz, ¿verdad? Es como un momento de felicidad, ya después llega a la casa y no sé, pero por lo menos en ese momento es un momento de gran alegría, es bien lindo. Y Jesús puede entender esto y puede disfrutar y puede compartir esa felicidad. Y entonces Él hace un milagro. Están estas tinajas para la purificación, que además esto me encanta, porque las tinajas para la purificación eran para un rito religioso, el tener que lavarse las manos y lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Pero Jesús agarra las tinajas para convertir esa agua en vino. Qué cosa más bella, ¿verdad? Es quitando la religiosidad, quitando esas cargas y celebremos
convierte el agua de la purificación, del vito de purificación en vino. Pero entonces los asistentes, que son los únicos que saben, agarran el agüita, ¿verdad? Porque lo que hace es, dicen, llenen las tinajas de agua, cojan un poquito de esa agua y llévenselo al encargado de la fiesta. Entonces estos sirvientes llenan de agua, cogen agua, y en lo que van caminando está el milagro, y cuando el encargado prueba el vino, dice, este es el mejor vino, y lo van a servir al final. Y nos dice el relato que nadie se dio cuenta de ese milagro, solo los sirvientes y los apóstoles, los íntimos de Jesús. Y les voy a leer ese versículo que está en el 2:11. Dice, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Otra cosa, pensando, ¿verdad?, en esto de el gran propósito con el milagro del vino, que uno dice que qué trascendencia tenía para la salvación de la humanidad, pero que vemos aquí a Jesús compartiendo en algo íntimo de personas, pero además nadie se dio cuenta, solamente se dieron cuenta sus discípulos y dicen que creyeron en él. Qué cosa más linda, porque esto es algo también que tengo en mi corazón para nosotras, para ti y para mí. Y es el Señor diciéndonos, yo no solo quiero hacer en tu vida cosas trascendentes, ¿verdad? En el servicio y en, no sé, en el aporte a la justicia del mundo. Yo no solo quiero hacer cosas en tu vida así, yo quiero participar de tus alegrías y quiero bendecirte en tus alegrías y quiero llevarte el mejor vino. Pero sí hay algo trascendente en eso, no solo es para tu disfrute, porque sí quiero que disfrutes, es para que creas en mí, para que creas más en mí. Y eso sí va a repercutir en la extensión del reino de los cielos, porque entonces cuando ores por otras personas vas a tener más fe. Vean qué cosa más bella, los discípulos se dan cuenta que Jesús hace eso, y entonces dice que glorificaron a Dios y creyeron en él. Por lo tanto, al ver ese milagro que no tenía trascendencia más allá de la alegría de esas personas, en ellos aumentó la fe. Y cuando ellos oraban por otras cosas que tal vez sí eran más trascendentes en cuanto a la gran extensión del reino de los cielos, ellos tenían fe y habían glorificado a Dios. Entonces eran personas que estaban todavía más capacitadas para llevar este mensaje. Pero, por ejemplo, si en tu propia vida tú no invitas al Señor, o tú no le pides esas cosas, o tú piensas que eso no tiene gran trascendencia, qué pena, ¿cómo yo le voy a pedir a Jesús más vino para mi boda? Pero no podría decirse, y es hasta licor, ¿cómo le voy a pedir a Jesús vino para mi boda? ¿Eso en qué trascendencia tiene? ¿Cómo le voy a pedir a Jesús para mis vacaciones? ¿O cómo le voy a pedir a Jesús para estas cosas que tienen que ver solo conmigo, con el disfrute de mi vida? De repente no pedimos eso porque sentimos que no es trascendente y nos estamos perdiendo de cosas maravillosas. Primero, que Él venga a producir en nosotros, que Él pueda venir a compartir con nosotros, que Él pueda venir a disfrutar con nosotros en esas emociones de la celebración, de la alegría, del disfrute de la vida, del disfrute de momentos especiales, el disfrute cuando nos sentimos en conexión con los demás, cuando estamos disfrutando en comunidad, en relación, invitar a Jesús ahí. Pero lo más importante es que una vez que Él opere en esas cosas, que aumente nuestra fe. Y entonces cuando ores por otras personas, ese milagro que Jesús hizo en tu vida de cosas solo para ti, que tienen que ver contigo, va a aumentar esa fe y vas a poder orar con mucho más certeza, con mucho más autoridad, y el Espíritu de Dios va a poder actuar en ti diferente. Y sobre esto les tengo una anécdota. La verdad que yo dije, yo esto no se lo voy a contar nunca a nadie, pero termino contando en público y además la charla grabada. Pero no importa, no se lo conté a mis hijos porque dije, no me van a creer, pero bueno. Resulta que yo estoy en clases de costura, porque yo decidí que quería buscar algo como para poder, no sé, un hobby, ¿verdad? Como para relajarme, como para, ¿verdad? Que no me estresara.
Y entonces, hace como 4 meses dije, bueno, voy a clases de costura, qué bonito aprender a coser. Como verán, eso no es nada trascendente, ¿verdad? Nada tiene que ver con el reino de los cielos, nada tiene que ver con mi servicio, nada tiene que ver con lo que yo hago para el Señor, pero tiene que ver con mi vida. Entonces, para el Señor sí es importante, sí es trascendente. Y me recuerdo que fui como a la segunda clase, la primera fui emocionadísima y a la segunda clase se me olvidó llevar una tela que me pidieron. Entonces, obviamente, no iba a poder coser, lo cual para mí era una gran decepción porque estaba feliz de poder empezar a hacer mi primer patrón. Cuando llegué ahí, me dijo la profe, vaya, que hay una tienda de telas cerquita, no se preocupe. Pero la clase dura 1 hora y media, entonces mientras voy, parqueo, yo estaba frustradísima. Ya no voy a poder, mi segunda clase, se me olvidó la tela. Yo, bueno, llegué, yo dije, bueno, voy. Llegué, cuando llegué a comprar la tela, abrí mi cartera, saqué la billetera, pagué, me devolví a la clase, parqué el carro, la cartera estaba abierta, mi cartera estaba abierta, y entonces yo dije, ay, en el desorden seguro se cayó todo. Empecé a juntar las cositas y no encontré mi billetera en el carro, no la encontré. Entonces yo dije, se debe haber caído debajo del asiento y qué pereza, yo no voy a perder más tiempo, porque yo quiero ir a coser. Cuando llegué arriba y entro, vean chicas, la billetera estaba puesta así en la mesita donde yo me sentaba para coser. Ahí estaba la billetera. Esa cara hice yo, exactamente esa cara. Yo tuve como que decir, yo tuve que volver a recapitular y yo dije, pero si yo acabo de pagar con la billetera en la tienda, pero la billetera está aquí, pero la billetera según yo se me quedó en el carro. Yo no lo puedo explicar, yo no sé de dónde, si la billetera estaba en el, yo no sé, lo que yo sé es que mi explicación es que un ángel de Dios me ayudó. O sea, esa es mi explicación, que un ángel de Dios o me llevó la billetera y la puso en mi cartera porque Dios dijo, mi chiquita pobrecita, toda estresada, ¿verdad? Y quiere coser, y entonces la pobre va a llegar y va a quedar toda frustrada, y entonces yo la voy a chinear, yo le voy a hacer el vino, yo la voy a chinear, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo lo resolvió, no sé cuál fue la lógica, si la billetera llegó o entró o qué, pero la cosa es que yo pude pagar con la billetera y cuando ya no la encontré, la billetera estaba en mi mesita de costura. Y además la abrí, y ustedes no se imaginan, nunca estaba más ordenada, es en serio, porque yo dije, o sea, yo la abrí y estaban todas las tarjetitas así, o sea, yo me acordé de cuando Jesús resucitó y dice el versículo que la túnica estaba dobladita, ordenada, puesta así, dice que estaba doblada, puesta en una esquinita, y yo, los ángeles son ordenados de fijo. Mi billetera estaba divina. Vean, chicas, para mí fue tan impresionante eso que mi fe aumentó y yo dije, el mundo espiritual existe. O sea, yo he orado, Señor, envía ángeles, pero jamás como puedo orar ahora. Señor, que tus ángeles protectores estén ahí. O sea, yo sé que existen, es en serio. Si ocupan ángeles, yo puedo orar por ustedes. Es en serio. Por eso que sucedió en mi vida, nada trascendente. ¿A quién le importa si la tela, la costura? Eso solo me importa a mí. Pero ese milagro que hizo el Señor, que además me permitió verlo, porque vean, chicas, cuántas veces, o sea, ese ángel pudo haber dejado la billetera en la cartera. Y que sí, lo deja ahí ya, y yo no me di cuenta nunca. Pero el Señor me permitió verlo, ¿verdad? Eso que dice ahí, de que a los que aman a Dios hay cosas que nos tiene preparados, que nunca hemos visto, que nunca hemos oído. Él me permitió ver eso, Él me permitió ver el mundo espiritual entrar en el mundo natural. Que uno lo sabe, o sea, uno lo cree, pero me permitió verlo. Y eso hizo que mi fe aumentara. Y por lo tanto, a la hora de yo servir a Dios, a la hora de mi fe aumentó y aumentó en todo. No solo en el tema de que los ángeles existen, o sea, aumentó en todo, en que Dios es veraz, que lo que dice es cierto. Entonces, y lo voy a dejar hasta aquí porque se nos pasó el tiempo y la segunda parte de la charla la vemos el otro mes, que es historias más donde vemos esto, o sea, cómo el Espíritu de Dios puede venir y abrir nuestros ojos y ver a Dios en las circunstancias. Pero además cómo el Señor quiere, y aquí quedamos en la introducción, cómo el Señor quiere que vivamos nuestras emociones sin miedo. Y el próximo desayuno son las emociones del enojo, de la angustia, así que
muy importantes, cómo sentir eso, porque no podemos no sentirlo, pero con propósito de Dios, desde la visión de Dios. Pero en el caso de hoy, lo que nos dejamos es realmente saber que ahí hay un mundo espiritual que tiene propósito. En las circunstancias, cuando Dios abre nuestros ojos, lo podemos ver. Podemos ver desde su propósito, desde lo que Él quiere para nosotros, y entonces podemos ver las cosas diferentes, no solamente como este ejemplo de un milagro, que es muy lindo. Puede no haber un milagro de ese tipo, pero puedes ver en la circunstancia diferente, percibir diferente, porque Dios te lo muestra diferente. Y cómo el Señor quiere estar en tu vida, tal vez eso es lo más importante. Él quiere ser parte de tu vida en todo. Él quiere que lo invites a estar ahí en todo, porque Él probablemente ha hecho muchos milagros. El dueño de la fiesta nunca supo. Vean qué cosa más bella. Ese dueño de la fiesta nunca supo que Jesús hizo el milagro del vino. Entonces también pienso cuántas veces Él ha hecho milagros en nuestra vida, pero no lo hemos visto. Y Él no lo ha manifestado, pero ahí está, los ha hecho. Pero Él quiere hacer cosas que sí podamos ver. Porque cuando las vemos, entonces percibimos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente, y no solo nos bendice a nosotros, sino que nos transforma para nosotros poder bendecir a otros en otros aspectos de sus vidas. Y sobre eso vamos a orar. Yo las invito a ponerse de pie. Sí. Para especialmente este anhelo de Él, de que lo participemos, de que lo invitemos a esas cosas de nuestra vida que tal vez hemos pensado que no son relevantes, pero que Él sí quiere estar ahí para estar en conexión, en relación, en vínculo. Oremos. Padre bueno, te doy gracias por un tiempo más que nos permites para compartir en tu presencia. Gracias, Padre, porque siempre nos hablas. Gracias por la calidez de tu amor. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Gracias por tu gran amor, Padre. Y gracias porque tú quieres venir a compartir con nosotras cada momento de nuestra vida. Y ese pensamiento, esa sensación de que hay áreas, hay cosas donde tal vez para ti no son importantes, yo te pido que tu Espíritu venga y lo quite en este momento. Te pido que tu Espíritu pueda venir a mostrar cuán grande es tu amor, cuánto te alegra alegrarte con nosotros, cuánto te alegra celebrar con nosotros, cuánto disfrutas de hacer milagros que tengan que ver con nuestros propios anhelos, nuestros propios proyectos. Pero no solo para que queden ahí, sino para que aumente nuestra fe y glorifiquemos tu nombre y podamos luego salir y bendecir otras vidas y servirte con autoridad, con poder. Padre, yo te pido por cada mujer aquí que pueda sentir esa necesidad de conexión, esa necesidad de celebración contigo de sus propias vidas, de invitarte a sus propios proyectos. Que puedan sentir, Señor, ese deseo tuyo de estar ahí, de participar, de bendecir, de cuidar, de chinear, de que para ti es importante lo que para nosotras es importante, de que no hay nada para ti que sea tonto o irrelevante, y que tu Espíritu pueda venir a hacer lo que dice esta palabra que hoy pusiste en nuestro corazón. Poder mostrarnos lo que hasta el día de hoy no hemos visto ni oído, porque cada una de las que estamos aquí te amamos, Padre. Y mientras adoramos, yo te invito a que puedas pasar como lo hacemos siempre al finalizar, para recibir del Espíritu de Dios en cualquier área de tu vida, donde quieras que Él venga y ministre.
especialmente para que puedas pedirle al Espíritu de Dios que abra tus ojos y tus oídos espirituales para poderlo ver en medio de las circunstancias. Gracias, Señor. Creador de